La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Ferrer como si quisiera arrancar los recuerdos de sus muros. Dentro, el silencio era tan espeso que podía sentirse en la piel. Solo se escuchaba el leve zumbido del reloj de pared y los pasos arrastrados de un hombre que avanzaba lentamente por el pasillo. Adrián Ferrer, el multimillonario que un día fue el rostro más temido del mundo financiero, caminaba con un bastón en la mano derecha y una rabia muda en el corazón. Había perdido la vista hacía 2 años, en un accidente de automóvil que casi le cuesta la vida. Desde entonces, el mundo se había convertido en una masa de sombras y ecos. Lo que antes dominaba con precisión, el poder, las cifras, la gente, ahora se le escapaba entre los dedos. Era un hombre temido, incluso ciego. Su carácter se había endurecido más que nunca, y su soledad, que antes elegía, ahora lo devoraba. Aquel día, la vieja ama de llaves, Clara, entró en el salón principal con un tono de voz prudente. Señor Ferrer, la agencia ha enviado a la nueva cuidadora. Llega esta tarde. Adrián frunció el ceño. No necesito a nadie más, Clara. Ya te lo he dicho. La última solo duró 3 días. Lo sé, señor, respondió la mujer con paciencia. Pero esta joven, parece diferente. Tiene experiencia. Y, según dijeron, es tranquila. Creo que podría ayudarle. Nadie puede ayudar a un hombre que ya no ve, dijo él con amargura, girando el rostro hacia la ventana, aunque solo percibía una luz difusa. Clara suspiró y se retiró. Sabía que discutir con él era inútil. Adrián había perdido más que la vista, había perdido el deseo de vivir. Cuando el reloj marcó las 5, un coche pequeño se detuvo frente a la mansión. De él bajó una mujer joven, empapada por la lluvia, con un abrigo barato y un paraguas roto. Se llamaba Elena Morales, tenía 27 años y una mirada que mezclaba determinación con miedo. Su vida no había sido fácil. Desde niña había aprendido a cuidar de los demás, de su madre enferma, de sus hermanos, de los ancianos del barrio. Ser cuidadora no era solo un trabajo, era su manera de dar sentido al dolor. Miró la imponente fachada de la casa y tragó saliva. No sabía qué esperar de aquel hombre al que describían como rudo, arrogante y peligroso. Aún así, respiró hondo y llamó a la puerta. La recibió Clara, con una sonrisa cansada. Pasa, hija. Te estábamos esperando. El salón principal era amplio, decorado con muebles oscuros y cuadros que parecían mirarla. En un rincón, junto al piano cubierto por una manta, estaba él. De pie, con la espalda recta, vestido con un suéter negro. Su expresión era severa, y aunque sus ojos no enfocaban, su presencia imponía respeto. Señor Ferrer, dijo Clara con cuidado, esta es la señorita Elena Morales, su nueva cuidadora. Adrián giró lentamente la cabeza hacia la dirección de su voz. ¿Cuántos cuidadores van ya, Clara? 5. 6. 7, corrigió ella con un suspiro. Entonces, señorita Morales, dijo él, con voz grave, ¿qué la hace pensar que durará más que las anteriores? Elena sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. Tal vez nada, señor Ferrer. Pero me gustaría intentarlo. El hombre soltó una risa seca. ¿Intentarlo? Todos vienen con esa palabra en la boca. Y todos se van cuando descubren lo que significa vivir con un ciego que no soporta la compasión. No tengo intención de compadecerlo, respondió ella con calma. Vine a trabajar, no a sentir lástima. Adrián enmudeció un segundo. No esperaba esa respuesta. Su rostro, marcado por una cicatriz que cruzaba la mejilla, pareció suavizarse un instante antes de volver a endurecerse. Muy bien, señorita Morales. Si piensa quedarse, siga las reglas. No hable a menos que se lo pida. No toque mis cosas sin permiso. Y, sobre todo, no intente entenderme. No me interesa ser entendido. Elena asintió sin protestar. Entendido, señor Ferrer. Clara la guió hasta la habitación de servicio, en la planta baja. Allí dejó su maleta y respiró hondo.
No era la primera vez que trabajaba con alguien difícil, pero había algo en ese hombre que la desconcertaba, no era solo la oscuridad en sus ojos, sino la que emanaba de su alma. Las primeras horas fueron tensas. Elena lo acompañó durante la cena, en silencio. Le sirvió la comida con cuidado, describiéndole los platos, como había aprendido en su formación. Él apenas comió. Parecía estar probando su paciencia. Cuando la joven se levantó para retirar los platos, escuchó su voz, baja pero firme. No necesito que me trates como si fuera un inválido. No lo hago, respondió ella sin alzar la voz. Solo estoy cumpliendo mi trabajo. Entonces hazlo sin hablar tanto. Elena apretó los labios. Como desee, señor Ferrer. Y salió del comedor con el corazón agitado. No por miedo, sino por una sensación extraña. Había visto hombres rotos antes, pero en Adrián había algo distinto. No era solo dolor. Era orgullo, culpa, y un deseo oculto de que alguien lo enfrentara sin temerle. Esa noche, en su habitación, Elena miró la lluvia caer tras la ventana y pensó en su nueva vida. En el piso de arriba, Adrián se recostó en su cama, rodeado por el silencio. Escuchaba el leve sonido de sus pasos lejanos, y sin entender por qué, esa presencia ajena le resultó tranquilizadora. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba completamente solo. Al día siguiente, cuando el sol asomó entre las nubes, Elena entró al estudio con una bandeja de desayuno. Buenos días, señor Ferrer. Le traje café y pan fresco. Adrián permaneció en silencio. Parecía absorto en sus pensamientos. Cuando ella dejó la bandeja sobre la mesa, él habló. ¿Por qué haces esto? Podrías tener otro trabajo, con menos dificultades. ¿Por qué cuidar de alguien como yo? Elena dudó un instante antes de responder. Porque sé lo que es sentirse inútil, y también lo que es volver a sentirse vivo gracias a la paciencia de alguien más. Adrián no respondió. Pero por primera vez, sus labios dibujaron algo que no era un gesto de desprecio, sino una sombra de sonrisa. Pequeña, casi imperceptible. Como la primera grieta en un muro demasiado alto. Y así, sin saberlo, algo comenzó a cambiar entre ellos. Una conexión sutil, nacida entre la oscuridad y la luz tenue de una mañana cualquiera. El destino había puesto a dos almas heridas bajo el mismo techo, y aunque ninguno lo sabía aún, aquella historia apenas estaba comenzando. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una rutina silenciosa, casi frágil. Elena se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, abría las cortinas, aunque él no podía ver la luz que entraba, y recorría la mansión apagando los ecos del abandono. El polvo había cubierto los muebles, las flores del jardín estaban marchitas y el piano en la sala seguía cubierto por una manta gris. Adrián rara vez salía de su habitación. Pasaba horas sentado frente a la ventana, con el bastón apoyado en la pierna y los labios apretados, escuchando el viento. Cuando Elena intentaba hablarle, respondía con monosílabos. Pero ella no se rendía. Había aprendido que las heridas más profundas no se curan con palabras, sino con constancia. Una tarde, mientras limpiaba el piano, Adrián apareció de repente. Su bastón golpeó el suelo de mármol con precisión. No toques eso, dijo con frialdad. Elena se sobresaltó. Solo estaba quitando el polvo, señor Ferrer. Nadie lo usa. Yo lo usaba, replicó él con voz dura. Antes de que todo esto sucediera. El silencio cayó entre ellos. Elena observó cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos rozaban el borde del instrumento con una delicadeza inconsciente, casi nostálgica. ¿Le gustaba tocar? Preguntó ella suavemente. No. Me apasionaba, respondió él, sin ocultar la amargura. Hasta que un día, la oscuridad me lo arrebató. La joven bajó la mirada. No sabía qué decir. Tal vez podría intentarlo otra vez, se atrevió a sugerir. Adrián soltó una risa seca. ¿Intentarlo? No se puede tocar el piano cuando no ves las teclas, señorita Morales. Pero puede sentirlas, replicó ella con firmeza.
Las notas no están solo en los ojos, están en las manos, en el alma. Por un momento, Adrián no supo qué responder. Hacía mucho que nadie le hablaba así. Sin embargo, no lo demostró. Dio media vuelta y se marchó con su bastón marcando el ritmo de su huida. Elena quedó sola, con las manos aún sobre el piano. Por dentro, algo le decía que aquel hombre no odiaba la música, sino el recuerdo de quién solía ser cuando aún podía tocarla. Aquella noche, Adrián no logró dormir. Las palabras de Elena le resonaban como un eco obstinado, las notas están en las manos, en el alma. En su mente, los fantasmas del pasado regresaron, el sonido de un accidente, los vidrios rotos, los gritos, la oscuridad repentina. Y luego, el silencio eterno. Apretó los puños. Aún podía escuchar la voz de Lucía, su prometida, aquella que murió en el mismo coche. La culpa lo perseguía como una sombra sin rostro. Se levantó y bajó al salón, guiándose por la memoria. Tocó el piano. Las teclas estaban frías, pero al deslizar los dedos sobre ellas, una lágrima silenciosa se le escapó. El sonido que emergió fue torpe, casi roto, pero era música. En ese instante, no lo supo, pero Elena lo escuchaba desde la escalera. Sonrió. Había dado su primer paso hacia la vida. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión parecía distinto. Cuando Elena le sirvió el desayuno, notó algo inusual en su voz. «Dormiste mal», dijo ella, sin pensarlo. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él, sorprendido. «Tu voz suena cansada». Él arqueó una ceja. «Tienes buena observación. Demasiado buena para mi gusto». Elena sonrió apenas. «Eso me ayuda a hacer bien mi trabajo». Adrián bebió un sorbo de café, por primera vez, no la despidió de la mesa. «Clara dice que fuiste enfermera antes de trabajar como cuidadora. ¿Por qué lo dejaste?». Elena se tensó un instante. No le gustaba hablar de su pasado. «Porque la vida me obligó a cambiar de rumbo». «Eso no responde mi pregunta». Ella respiró hondo. «Mi madre enfermó, y tuve que cuidarla. Cuando murió, ya no tenía fuerzas para volver al hospital». Adrián permaneció en silencio. Por dentro, algo en su pecho se movió, una empatía que no recordaba sentir desde hacía años. Elena recogió los platos sin esperar respuesta y se retiró. El tiempo siguió su curso. Cada día, las palabras entre ellos eran un poco más largas. Él empezó a preguntar por las noticias, por el clima, por los sonidos que ella describía desde la ventana. «¿Cómo se ve el cielo hoy?», preguntaba a veces, con tono casual. «Nublado, pero hermoso», respondía ella. «Parece que el sol intenta salir, aunque las nubes no lo dejen». Y él, sin querer, sonreía. Un domingo por la tarde, mientras ella ordenaba la biblioteca, Adrián la llamó desde el estudio. «Elena». «Sí, señor Ferrer». «Tócame una melodía». «Disculpe». «El piano». «Quiero escucharte tocar». Elena dudó. «No sé si». «Hazlo», ordenó, aunque su tono era menos severo que de costumbre. La joven se sentó frente al piano, y con dedos temblorosos, empezó a tocar una melodía sencilla. El sonido llenó la habitación con una ternura que él no recordaba. Casi podía ver el color de las notas. Cuando terminó, Adrián permaneció inmóvil. Luego murmuró. «Hace mucho que no escuchaba algo tan vivo». «La música no muere», dijo ella con suavidad. «Solo espera a que alguien la escuche de nuevo». Él asintió levemente. «¿Y tú, crees que yo aún podría tocar?». Elena sonrió, sin que él la viera. «Sí, señor Ferrer. Pero tendrá que confiar en alguien más que en su bastón». Por primera vez, Adrián bajó la cabeza. «¿Y si confío, no volveré a perderlo todo?». Ella dio un paso hacia él y respondió con voz firme. «A veces perder es la única forma de volver a encontrarse». Sus palabras quedaron flotando en el aire, tan suaves como el eco de una nota final. Él no respondió,
Pero esa noche, antes de dormir, sus manos buscaron las teclas del piano de nuevo. Y en cada acorde torpe, comenzó a reconocerse. Elena, desde su habitación, escuchó las notas romper el silencio. Sabía que ese sonido era más que música. Era el corazón de un hombre aprendiendo a sentir otra vez. Y aunque ninguno de los dos lo admitía, algo poderoso e inevitable comenzaba a crecer entre ellos. Un lazo invisible, tejido entre la oscuridad de él y la luz silenciosa que ella traía consigo. El verano llegó con un calor suave y una brisa que olía a flores frescas. La mansión Ferrer, que durante años había sido un mausoleo de silencios, comenzó a llenarse de sonidos nuevos, el tintinear de tazas, las risas discretas de Elena en la cocina, el eco del piano que volvía a vibrar cada noche. Adrián se había acostumbrado a su voz. A su forma de describir el mundo con detalles que él ya no podía ver, el cielo parece un lienzo manchado de oro, los árboles se balancean como si respiraran. A veces, sin darse cuenta, la escuchaba solo para imaginar los colores que su mente ya había olvidado. Pero también se resistía. Su orgullo seguía siendo su escudo. Cada vez que Elena lo ayudaba a vestirse o a subir las escaleras, él tensaba el cuerpo, como si su contacto fuera una herida. «No necesito que me trates como a un niño», le dijo una mañana, mientras ella le ajustaba la corbata. «No lo hago», contestó ella, serena. «Pero todos necesitamos ayuda alguna vez. Incluso usted». Él alzó la barbilla. «No soy como los demás». «No», respondió con calma. «Usted es peor cuando no lo intenta». Por primera vez, Adrián soltó una carcajada sincera. «Tienes más carácter del que aparentas». «Y usted más corazón del que deja ver», replicó ella, sonriendo sin miedo. El aire se volvió distinto. Una corriente invisible, cargada de algo que ninguno se atrevía a nombrar, se instaló entre ellos. Él no veía su rostro, pero podía sentir el temblor leve de su respiración, la cercanía de su cuerpo, el perfume discreto de jazmines que la seguía a todas partes. Con el paso de las semanas, Adrián comenzó a recuperar ciertas rutinas, caminaba por el jardín con ayuda de su bastón, aprendía a orientarse solo dentro de la casa, y cada tarde, tocaba el piano bajo la guía de Elena. Ella le describía las notas, los acordes, los movimientos de sus dedos, y poco a poco, la música se convirtió en un puente entre ambos. «Siente el sonido, no lo busques», le decía ella mientras colocaba sus manos sobre las teclas. «¿Así?» «No, más suave. Deja que el piano te hable». Y cuando sus manos se rozaban, algo indefinible los atravesaba, una chispa breve, peligrosa, que ambos fingían no notar. Una tarde, mientras tocaban juntos, la lluvia empezó a caer con fuerza. El sonido de las gotas golpeando los cristales llenó la habitación. «Siempre amé la lluvia», dijo Adrián. Cuando podía verla, era como si el cielo llorara con dignidad. «A mí me hace sentir acompañada», respondió Elena. «Es como si el mundo también tuviera días tristes». Adrián inclinó la cabeza. «¿Tú, también estás triste, Elena?» Ella dudó. «A veces. Pero aprendí a no mostrarlo». «Eso es lo que hacemos los dos», murmuró él. El silencio se instaló entre ellos. De pronto, Adrián levantó una mano y rozó el rostro de ella con sus dedos, buscando una forma de verla. Elena contuvo la respiración. «Eres más pequeña de lo que imaginaba», susurró, «pero tu voz tiene luz». Elena sintió que el corazón le temblaba. «Señor Ferrer», dijo con un hilo de voz. «Llámame Adrián». Solo Adrián. Sus manos permanecieron unidas por un instante eterno. Hasta que ella, temerosa de lo que estaba sintiendo, dio un paso atrás. «Debo preparar la cena», murmuró, escapando. Adrián permaneció inmóvil, con los dedos aún extendidos en el aire vacío. Por primera vez desde su accidente, había sentido algo más que dolor. Había sentido vida. Pero la calma no duraría. Una semana después, Clara, el ama de llaves, entró al despacho con gesto preocupado. «Señor Ferrer, llegó una carta de su hermano». «No tengo interés en leerla», replicó él,
secamente. Insiste en verlo. Dice que es importante. Adrián frunció el ceño. Su hermano, Esteban, era su único familiar, y también quien había intentado quedarse con la empresa tras su accidente. Dile que no tengo nada que hablar con un traidor. Clara asintió, pero sabía que ese resentimiento lo consumía por dentro. Esa noche, cuando Elena le llevó la cena, notó su rigidez. Está tenso, dijo ella. Siempre lo estoy. No. Hoy más que nunca. ¿Qué pasó? Él vaciló. Recibí noticias de alguien que ya no debería importarme. A veces lo que más nos duele no es lo que perdimos, sino lo que aún no podemos perdonar, dijo ella con voz tranquila. Adrián la escuchó en silencio. Esa frase lo desarmó. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Solo ella. Los días siguientes fueron distintos. Él comenzó a buscar su presencia, aunque fingía que no. ¿Dónde está Elena? Preguntaba a Clara, como si fuera una curiosidad casual. Y cuando la escuchaba llegar, su gesto se suavizaba. Una tarde, mientras ella le leía un libro en el jardín, Adrián interrumpió. ¿Por qué aceptaste cuidar a un hombre como yo? Preguntó, sin rodeos. Porque todos merecen una segunda oportunidad, respondió ella. ¿Incluso los que arruinaron la vida de alguien? Sobre todo ellos, dijo ella, mirándolo con ternura. Adrián bajó la cabeza. Por primera vez, deseó poder verla. Ver el rostro de la mujer que estaba deshaciendo, sin saberlo, la coraza que lo había mantenido vivo. Esa noche, mientras el piano sonaba en la distancia, Clara observó desde la puerta. Elena tocaba, y Adrián la escuchaba, inclinado hacia adelante, casi hipnotizado. Nunca lo vi así, susurró la mujer mayor, conmovida. Elena levantó la mirada y sonrió. Tal vez porque nunca antes alguien lo miró sin miedo. Pero justo cuando la vida parecía devolverles algo de paz, un nuevo giro se acercaba. Una llamada telefónica cambió todo. Era Esteban. Hermano, necesitamos hablar. No hay nada que decir, respondió Adrián. Sí lo hay. Es sobre tu empresa, y sobre tu cuidadora. Adrián se tensó. ¿Qué sabes de ella? La voz al otro lado sonó venenosa. Más de lo que imaginas. Deberías tener cuidado con quién dejas entrar en tu casa. La llamada se cortó. El bastón de Adrián cayó al suelo. En su pecho, una sombra de duda comenzó a crecer, oscura, peligrosa. Y mientras Elena dormía esa noche, ignorante del veneno sembrado, él permanecía despierto, con una sola pregunta ardiendo en su mente. ¿Y si todo lo que sentía, era solo otra traición? La mañana siguiente amaneció gris, con un silencio extraño flotando en el aire. Elena notó de inmediato que algo había cambiado. Adrián no pidió su desayuno habitual, no tocó el piano, ni siquiera respondió cuando ella le dio los buenos días. Parecía ausente, hundido en un pensamiento que no compartía con nadie. ¿Se siente bien?, preguntó ella, con cautela. Perfectamente, respondió él, seco. No lo parece. No vine a parecer nada, señorita Morales. Vine a sobrevivir. Elena lo observó, desconcertada. Llevaba semanas construyendo una pequeña confianza entre ellos, un lazo frágil pero real. Sin embargo, aquella mañana, todo se había desmoronado como un castillo de arena. Durante el almuerzo, Adrián apenas probó bocado. Sus manos se movían con nerviosismo, y en un momento, su bastón cayó al suelo. Elena se apresuró a recogerlo, pero él la detuvo con un gesto brusco. No necesito tu ayuda. Adrián, dijo ella con voz baja. No digas mi nombre. Gritó él de repente, golpeando la mesa. Elena dio un paso atrás, sorprendida. El sonido del golpe resonó por toda la mansión. Clara apareció en la puerta, pero Adrián levantó la mano, pidiéndole que se marchara. Déjanos solos, ordenó. El silencio se hizo pesado. Elena respiró hondo.
¿Qué pasa? ¿Qué hice? Él giró el rostro hacia donde creía que ella estaba. Dímelo tú. ¿Qué estás escondiendo? ¿Escondiendo? Repitió ella, confundida. Mi hermano me llamó, dijo él, con tono frío. Me habló de ti. Dijo que investigó tu vida. Que te acercaste a mí por dinero. Elena palideció. Eso no es cierto. Ah, ¿no? Insistió él, con sarcasmo. Qué conveniente, una joven sin recursos, con una historia triste, llega justo a la mansión de un millonario ciego. Parece un cuento muy bien escrito, ¿no crees? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No vine por dinero, vine porque necesitaba trabajar. Porque cuidar de la gente me da un propósito. Usted no tiene idea de lo que he vivido. Y tú no tienes idea de lo que es que te utilicen, replicó él, con voz quebrada. Por un instante, ambos quedaron en silencio. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Elena se acercó, con lágrimas contenidas. Míreme, Adrián. No con los ojos, sino con el corazón. ¿Cree de verdad que le he mentido? Él no respondió. El orgullo y el miedo lo mantenían prisionero. No puedo confiar en nadie. No otra vez. Elena asintió lentamente. Entonces, tal vez no soy la persona que necesita. Y sin esperar más, salió del comedor, dejando atrás un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche, la mansión volvió a ser lo que era antes de su llegada, fría, vacía, muda. Adrián permaneció solo en el estudio, con las manos sobre el piano, pero no tocó ni una sola nota. Sentía que cada tecla pesaba toneladas. Clara entró sin ser anunciada. ¿Qué hiciste? Le preguntó con tristeza. Lo que tenía que hacer. No, Adrián, dijo ella, acercándose. Hiciste lo que siempre haces, alejar a quien te quiere. Él apretó la mandíbula. Ella me mentía. ¿Tienes pruebas? No las necesito. Entonces lo que tienes es miedo, dijo la mujer, mirándolo con compasión. Miedo de volver a sentir, miedo de volver a perder. Adrián se quedó en silencio. Las palabras de Clara se clavaron como cuchillos. Pero no las admitió. No podía. Pasaron los días. Elena no volvió. Y con cada amanecer, Adrián se hundía un poco más en su propio vacío. Intentó convencerse de que no la necesitaba. Que todo había sido una ilusión. Pero cada rincón de la mansión lo desmentía, el aroma a jazmín en el pasillo, las tazas que ella ordenaba con precisión, el eco de su risa todavía flotando en las paredes. Una tarde, al intentar servirse café, derramó la taza. El líquido caliente le quemó la mano, pero no hizo ningún gesto. El dolor físico era insignificante comparado con el que sentía en el pecho. Estúpido, murmuró para sí mismo. No era más que una cuidadora. Pero sabía que se mentía. Elena había dejado de ser solo eso mucho antes de marcharse. Mientras tanto, en el pequeño apartamento donde vivía, Elena intentaba rehacer su vida. Había encontrado trabajo en una residencia para ancianos, pero su mente seguía en aquella mansión. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz. Y, sobre todo, recordaba la forma en que él, sin verla, había logrado mirarla como nadie antes lo había hecho. Una tarde, Clara la llamó por teléfono. Necesita saber que él no está bien. No puedo volver, Clara. Él no confía en mí. Precisamente por eso, insistió la mujer. Porque lo que siente no es desconfianza, es miedo. Y ese miedo solo tú puedes romperlo. Elena colgó sin responder, pero esa noche no pudo dormir. Su corazón le decía una cosa, su razón, otra. Mientras tanto, en la mansión, Adrián había tomado una decisión. El orgullo no podía seguir guiándolo. Se levantó con dificultad, tomó el teléfono y marcó el número que recordaba de memoria. Pero no habló.
Escuchó el tono sonar una, dos, tres veces, y luego colgó. Al día siguiente, pidió a Clara que lo llevara al jardín. Hacía meses que no salía. El sol le golpeó el rostro, cálido, casi desconocido. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, susurró. Demasiado, respondió Clara. Y todo por negarte a ver con el corazón. Adrián apretó los labios. Por dentro, una tormenta se formaba. Sabía que había cometido un error. Pero no sabía cómo repararlo. ¿Cómo pedir perdón cuando toda la vida había sido un muro? Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, Adrián se sentó al piano. Por primera vez desde que ella se fue, sus dedos tocaron las teclas. La melodía fue suave, temblorosa, llena de arrepentimiento. Las notas volaron por la casa como una súplica. Y aunque él no lo sabía, lejos, en su pequeño apartamento, Elena despertó sobresaltada, con una sensación extraña. Como si alguien la llamara sin pronunciar su nombre. Porque a veces, el amor verdadero no necesita palabras. Solo una melodía que atraviese la distancia y recuerde lo que nunca debió romperse. Y en esa noche de luna triste, mientras la música llenaba el aire, dos corazones rotos comenzaron, sin saberlo, a buscar el camino de regreso. Habían pasado 3 semanas desde que Elena se marchó de la mansión Ferrer. El tiempo parecía arrastrarse, pesado, monótono, como si la vida misma se negara a avanzar. En su pequeño apartamento, los días de trabajo en la residencia transcurrían sin emoción. Cuidaba a los ancianos con la misma ternura de siempre, pero su mirada estaba ausente. Cada noche, antes de dormir, su mente la traicionaba, el eco de aquella voz grave, la manera en que él fruncía el ceño al pensar, la música que llenaba las noches. Adrián seguía allí, incluso en el silencio. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a tocar un viejo acordeón, el sonido de una melodía familiar la paralizó. Era la misma que Adrián había tocado la última noche que lo vio. Sintió un nudo en la garganta. No podía seguir fingiendo que lo había olvidado. Si no le hablas, siempre te preguntarás qué habría pasado, le dijo una de sus compañeras, al verla distraída. Elena bajó la mirada. No creo que quiera verme. A veces, el orgullo habla más alto que el corazón. Pero el corazón siempre gana, tarde o temprano. Mientras tanto, en la mansión, Adrián seguía prisionero de sí mismo. Cada rincón del lugar le recordaba a ella, el aroma del café que solía preparar, el sonido de sus pasos en el pasillo, la risa que ya no resonaba. Intentó trabajar, pero su empresa seguía en crisis. Su hermano Esteban se presentaba cada vez con más frecuencia, intentando convencerlo de venderlo todo. Tu ceguera no te deja ver lo que es mejor para ti, le dijo Esteban una tarde, con tono cínico. Mi ceguera no me impide ver lo que tú eres, respondió Adrián, con voz firme. No me interesa tu dinero, ni tus negocios sucios. Esteban rió con desdén. Entonces terminarás solo. Ya lo estoy, replicó Adrián, girándose hacia el sonido de su voz. Pero prefiero mi soledad a tu falsedad. Esteban se marchó enfurecido, golpeando la puerta. Y cuando el silencio volvió, Adrián dejó escapar un suspiro cansado. No lo admitía en voz alta, pero sabía que había perdido algo mucho más importante que una empresa. Había perdido a Elena. Esa noche, Clara decidió actuar por su cuenta. Tomó el teléfono y marcó el número que Elena le había dejado antes de irse. Señorita Morales, sé que me pedirá que no me entrometa, pero el señor Ferrer no está bien. Clara, no puedo regresar. Él me acusó de cosas horribles. Lo sé, pero está pagando por esas palabras. No duerme, no come, y toca el piano cada noche con una tristeza que parte el alma. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Sigue tocando?, susurró Elena. Cada noche. Como si esperara que usted lo escuchara. Elena cerró los ojos. Sabía que no debía volver, pero su corazón ya había decidido por ella. 2 días después, una lluvia suave caía sobre la ciudad. Adrián estaba en el invernadero, donde Elena solía leerle.
El sonido de la puerta principal lo sobresaltó. «Clara, ¿eres tú?», preguntó. No hubo respuesta inmediata. Solo el suave roce de unos pasos conocidos acercándose. Elena se detuvo frente a él, empapada por la lluvia, temblando entre el miedo y la esperanza. «Adrián», dijo con voz baja. Él se quedó inmóvil. Creyó que su mente le jugaba una broma. «No puede ser», susurró, girando la cabeza. «No estás aquí». Ella dio un paso más. «Sí lo estoy». El sonido de su voz bastó para romper el muro. Adrián se levantó, tanteando con las manos hasta encontrarla. Cuando sus dedos rozaron su rostro, un temblor le recorrió el cuerpo. «Pensé que no volverías», dijo, casi sin aliento. «Pensé que no me lo permitirías», respondió ella, con lágrimas en los ojos. Hubo un silencio largo, profundo. Elena tomó aire y habló. Su hermano mintió. Él fue quien me buscó antes de que aceptara el trabajo. Quiso pagarme para que lo convenciera de vender la empresa. Pero yo rechacé su oferta. Y cuando usted me acusó, me fui porque me dolió más de lo que imaginaba. Adrián sintió un golpe en el pecho. «Dios», murmuró, incrédulo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no me dejó». «Porque estaba cegado por su miedo». Él se quedó callado unos segundos. Y luego, lentamente, bajó la cabeza. «Tienes razón. Siempre he vivido con miedo». «¿Miedo a qué?», preguntó ella, con ternura. «A volver a amar, y perder otra vez». Elena lo miró con tristeza. «No puede huir de algo que ya está dentro de usted». Entonces, sin pensarlo más, Adrián alzó la mano y buscó su rostro. Ella no se apartó. Sus dedos recorrieron sus mejillas, su cabello, sus labios temblorosos. «Ahora sí puedo verte», susurró él. No con los ojos, sino con el alma. Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la lluvia se desvaneció, el mundo se redujo a ese toque, a ese reconocimiento silencioso que era más profundo que cualquier palabra. «Perdóname», dijo Adrián al fin. «Ya lo hice hace tiempo», respondió ella, con una sonrisa triste. Se quedaron abrazados largo rato, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo alivio. Pero sabían que aún no estaba todo resuelto. El amor había vuelto, sí, pero el pasado no había desaparecido. Esteban no se rendiría fácilmente, y la empresa de Adrián seguía en peligro. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Adrián tomó una decisión. «No voy a perderte otra vez. Pero tampoco voy a dejar que mi hermano destruya lo que construí». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena. «Luchar», respondió él. «Por mi vida, por lo que siento, y por ti». Elena sonrió con lágrimas. «Entonces no estarás solo». Adrián extendió la mano y la tomó con firmeza. «Nunca más». Y en esa promesa silenciosa, la noche se llenó de una esperanza que no necesitaba luz para brillar. El amanecer llegó envuelto en un silencio expectante. Elena se despertó en la habitación de huéspedes, después de su regreso a la mansión. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, cargado de ese aroma que deja el perdón. Mientras preparaba el desayuno, Clara la observaba desde la puerta con una sonrisa discreta. «No sabía que la esperanza tuviera aroma», dijo la mujer mayor, divertida. «¿A qué huele?», preguntó Elena. «A café recién hecho y a segunda oportunidad». Elena sonrió, aunque por dentro seguía inquieta. Sabía que el amor entre ella y Adrián había encontrado un respiro, pero no una paz definitiva. El enemigo seguía ahí fuera. Y ese enemigo tenía nombre, Esteban Ferrer. A media mañana, Adrián la llamó a su despacho. Llevaba una camisa blanca y el cabello algo despeinado, como si no hubiera dormido. Su rostro, sin embargo, mostraba algo nuevo, serenidad. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Lo que sea. Quiero enfrentar a mi hermano».
pero no por venganza, sino para liberarme de él. Elena asintió. Entonces lo haremos juntos. Adrián frunció el ceño. No quiero ponerte en peligro. Ya estoy involucrada, respondió ella con firmeza. Además, no hay peligro más grande que vivir sin propósito. Él sonrió, débilmente. Eres la única persona que me ha hecho ver sin mis ojos. Esa tarde, Esteban llegó sin aviso. Irrumpió en la mansión con su habitual arrogancia, seguido por dos hombres de traje. Veo que todavía te rodeas de almas caritativas, dijo con sarcasmo al notar la presencia de Elena. No estás invitado, respondió Adrián, sentado detrás del escritorio. Oh, hermano, siempre tan orgulloso. Vine a darte una última oportunidad. Firma la venta de la empresa y podrás vivir tranquilo. Adrián se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. No necesito tus migajas. Entonces no digas que no te advertí. Esteban hizo una señal, y uno de los hombres colocó sobre el escritorio un sobre con documentos. Dentro hay pruebas que podrían destruirte. Elena dio un paso adelante. ¿Qué clase de pruebas? Esteban sonrió con malicia. Cuentas falsas, irregularidades, cosas que alguien de confianza podría haber filtrado. Adrián se tensó. ¿Estás insinuando que Elena? No lo insinúo, lo afirmo, replicó Esteban. Tengo testigos de que se reunió conmigo antes de entrar a trabajar contigo. Elena lo miró con rabia contenida. Sí, nos reunimos. Y rechacé tu dinero. Pero tú no soportas que alguien te diga que no, ¿verdad? La voz de Adrián resonó firme. Basta, Esteban. No volverás a usar mi ceguera como tu ventaja. Ya perdiste. El hermano soltó una carcajada incrédula. ¿Perdí? Tú no ves, Adrián. No puedes. Entonces ocurrió algo inesperado. Adrián caminó lentamente alrededor del escritorio, sin ayuda, sin bastón, con paso seguro. Elena lo observó, sorprendida, al igual que Esteban. No necesito ver para saber quién eres, dijo él con voz firme. Eres un hombre vacío, incapaz de amar. Y por primera vez en mi vida, yo no tengo miedo de la oscuridad. Esteban quedó mudo. Su hermano, el que creía derrotado, se erguía ante él como un gigante. Vete de mi casa, sentenció Adrián. Esteban apretó los labios, lleno de ira, y se marchó sin mirar atrás. El eco de la puerta al cerrarse sonó como un punto final. Esa noche, la mansión respiró otra vez. Adrián y Elena estaban en el jardín, bajo el resplandor tenue de las luces. El aire era fresco, perfumado por el jazmín que ella misma había plantado meses atrás. ¿Sabes qué es lo irónico? Dijo él, sonriendo. Creí que había perdido todo cuando perdí la vista. Pero en realidad, la vida me estaba obligando a mirar de verdad. ¿Y qué ve ahora? Preguntó ella, con una sonrisa suave. Él extendió una mano hacia su rostro. Veo esto, susurró, rozando su mejilla. Luz. Calma. Amor. Elena entrecerró los ojos, emocionada. A veces pienso que fui enviada a su vida solo para enseñarle eso. Tal vez, respondió él. Pero si fue así, que el destino sepa que no pienso dejarte ir. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener el universo entero. Elena se inclinó lentamente, y sus labios se encontraron en un beso tierno, prolongado, lleno de todo lo que habían callado durante tanto tiempo. No fue un beso desesperado, sino una promesa. Una confesión sin palabras. Semanas después, el sol volvió a llenar la mansión. Adrián había retomado el control de su empresa, con ayuda de Clara y de un equipo nuevo. Elena seguía a su lado, pero ya no como cuidadora, ahora era su compañera. Compartían desayunos tranquilos, paseos por el jardín y tardes de música. Una mañana, mientras tocaban juntos el piano, Adrián detuvo sus manos y sonrió. ¿Sabes algo, Elena? Creo que la oscuridad no era mi castigo, era mi camino hacia ti.
Ella apoyó su cabeza en su hombro. Y yo creo que el amor es eso, ver al otro incluso cuando el mundo está a oscuras. El sonido del piano llenó la sala, suave, puro, como una oración. Y en ese momento, Adrián comprendió que no necesitaba recuperar la vista. Porque con ella, ya lo veía todo. El viento movió las cortinas, la luz del atardecer tiñó las paredes de dorado, y el silencio se volvió testigo de un amor que había nacido de la oscuridad para convertirse en luz. Y así, el millonario rudo y ciego que un día se creyó perdido, encontró en el corazón humilde de su cuidadora la única riqueza que siempre había buscado sin saberlo. El amor verdadero.